El presidente Bukele, yo creo que él se está aprovechando de que obviamente tiene una preferencia, que no lo vamos a negar, en el tema de las encuestas, él como persona, y también él sabe de que hay una serie de violaciones en materia de derechos humanos, hay una serie de violaciones en materia del papel en la economía, que también él está señalado en muchos de sus funcionarios, está señalado en actos de corrupción. Yo le decía hoy en la comisión política a los diputados, incluso al mismo presidente de la Asamblea, a los candidatos que llegaron, miren, están hablando de la corrupción de Arena, están hablando de la corrupción del FMLN, hablemos de la corrupción de Nuevas Ideas. Uno de los primeros ministros que tuvo el señor Bukele, que por cierto es de su círculo íntimo de amistad, el señor Pablo Anliker, por ejemplo, que fue uno de los primeros ministros de Agricultura. Han habido 5 ministros hasta este momento en esta cartera tan importante. Eso es una de las, digamos, de lo que hemos estado hablando, del descuido en el aparato productivo del país. Imagínense, 5 ministros, pero uno de estos ministros es uno de los señalados en el tema de más de 200 millones de dólares en malversación, de compras inapropiadas de alimentos que se entregaron a las familias, por ejemplo, en la pandemia. Y que era un tema que lo tenía la Corte de Cuentas, que lo tenía también las CICIES. Ese tipo de casos están salpicando también la figura del presidente Bukele, están salpicando de corrupción a altos funcionarios del presidente Bukele. Por lo tanto, el presidente Bukele, sin temor a equivocarme, en el caso que él dejara la presidencia, él va a tener un problema legal serio. Y probablemente, esa es una especulación, pero todo apunta de que sus intenciones y su propósito de irse a la reelección de manera inmediata, uno de los objetivos es eso, seguir teniendo inmunidad. Pero otro de los objetivos también es que alrededor del presidente de la República también hay muchos amigos, hay muchos funcionarios, muchos aliados, no solo nacionales, sino que también a nivel internacional, que también se han beneficiado de las políticas de este gobierno. Por ejemplo, el tema del Bitcoin, licenciado. Hay más de 400 millones de dólares en todo lo que tiene que ver con el tema del Bitcoin, en el tema de la billetera digital, en el tema de los cajeros, que una cabinita de esa andaba arriba de los $20,000, y que se pusieron a nivel nacional el tema del fideicomiso para comprar los Bitcoin con dinero del pueblo, y que hasta este momento no hemos visto absolutamente ningún beneficio, o que lo digan los funcionarios de Nuevas Ideas, o que lo diga el presidente. Hemos tenido pérdidas en lugar de ganancias, como ellos lo dijeron. Y los movimientos que ahí se han dado también son movimientos que están fuera de la ley. Por ejemplo, no se puede concebir que un alto funcionario del Estado desde su teléfono haga las compras a diestra y siniestra del tema del Bitcoin, porque no puede hacer eso. Hay una ley, tiene que pasar por el Parlamento, tiene que ser aprobado por la Asamblea para que puedan gastar ese dinero que le pertenece al pueblo salvadoreño y que debe de ser, cuando llega ese dinero a las arcas del Estado, debe transformarse en beneficios para la población salvadoreña. Por lo tanto, creemos que el presidente Bukele tiene problemas legales serios y que en el caso de dejar la presidencia seguramente le van a llover las demandas y se va a meter en un problema legal. Entonces, por ahí se puede especular que hay una intención de mantenerse en el poder. La otra es mantenerse en el tema de los negocios, porque su familia también está metida en el tema de los negocios, y también el tema de inversionistas a nivel internacional, que también están metidos en los negocios que se están haciendo con este gobierno. Otra de las características que nosotros vemos es que el presidente es un presidente que no entiende de consejos, no entiende de diálogos. Es una persona, y lo conocemos, lo decimos con solvencia porque viene de nuestras filas, licenciado. Bukele fue o militó en el FMLN. Fue con el FMLN que logró llegar a algunas alcaldías. Es decir, conocemos un poco de Bukele. Y en toda esa pretensión nosotros sabemos que es un tipo lleno de soberbia, que es la voz de él y no hay otra voz afuera de él. Difícilmente se puede consensuar con él, se puede dialogar, difícilmente va a permitir que
que exista o tomar en cuenta la opinión de la oposición o de otros sectores, que no sea la de él y de su círculo más íntimo. Va a ser bien difícil. Por lo tanto, él va buscando un periodo más, aunque él sabe, él, el vicepresidente, los diputados de Nuevas Ideas saben de que no es legal, que no es permitido, que la máxima carta de nuestro país en materia de derecho prohíbe la reelección de manera inmediata. Nosotros nos oponemos porque si hay un funcionario de este tipo que no respeta las leyes del país, que no respeta la Constitución, que es la norma máxima que tenemos los salvadoreños y salvadoreñas, que es la que nos rige cómo debe ser nuestro comportamiento, cuáles son nuestros derechos y obligaciones en este país. Si hay alguien, no solo Bukele, que no respeta esta ley, que no respeta esta Carta Magna, pues obviamente no va a respetar al pueblo. Nosotros no nos opusiéramos a la reelección de manera inmediata si lo dijera la ley, si en la Constitución de la República dijera sí es permitida la reelección de manera inmediata. Bukele pudo haberse ido por el otro camino, que es el legal, y pudo haber generado las condiciones. Ahora en esta Asamblea Legislativa yo creo que se le fue esa oportunidad de lograr la reforma constitucional para que la reelección de manera inmediata fuera permitida en este país. Bukele, se te fue esa oportunidad, Bukele, de poder irte por el camino legal, transformar la Constitución y permitir en este país la reelección de manera inmediata. ¿Por qué lo hizo? Porque eso, obviamente, hay que hacer un trayecto y eso le demora tiempo y seguramente no salía con los tiempos porque su periodo está a las vísperas también de finalizar. Por lo tanto, se fue por el camino más derecho, por el camino más recto, tomó ese atajo pisoteando la ley. No le importa la opinión internacional, no le importa la ley, se basan en el argumento de que el pueblo tiene el poder y verdad, y todo ese tipo de eslogan, de mensajes que obviamente que no son correctos, no son apropiados, porque para eso está la ley. Entonces yo creo que dejó ir esa oportunidad él y ahora pues a todas luces va en la ruta de poder reelegirse, y muchas instituciones como el Tribunal Supremo Electoral, y yo lamento mucho, yo soy una generación que producto digamos de esa firma de los acuerdos de paz de esa época para acá, hemos estado evaluando toda la transición que tuvo el país después de venir de una guerra de 12 años y entrar, digamos, a una nueva etapa en El Salvador, una posibilidad de ir transformando democráticamente el país, de ir transformando el país en la ruta a la modernidad, en la ruta a la mejor educación, a lo cultural, a lo ambiental, a lo económico. Yo soy de esa generación y lo que hemos visto a lo largo de este tiempo es, digamos, y con la llegada del presidente Bukele, un retroceso en materia de derecho, en materia de democracia. No concibimos que un presidente, quien el pueblo le generó una serie de confianza, sus esperanzas depositadas en él por tratar de avanzar al tan anhelado sueño de vivir en un país donde la gente pueda estar tranquila, donde pueda tener resuelta su vida, donde pueda vivir bien, y este señor haya traicionado de esta forma, digamos, al pueblo. Nosotros lo vemos así y cualquiera puede decir lo contrario, pero nosotros, por la historia de nuestro país, por ser un país que ha estado inmerso en muchas guerras, que ha estado inmerso en muchos problemas sociales, económicos, y que hubo una posibilidad donde pudimos haber hecho las cosas distintas a partir de la firma de los acuerdos de paz, y que llegue de manera así categórica, vertical, rompiendo eso que se había alcanzado en materia de democracia, nosotros creemos que es un desacierto, que es un error. Bueno, diputado, en tema de seguridad, queremos conocer su valoración. ¿Cómo ve usted el país? ¿Cree usted que las personas que, se encuentran actualmente detenidas se les están violando sus derechos? Aquí hay dos cosas importantes que hay que mencionar. En primer lugar, nosotros como FMLN, la dirección de nuestro partido, en ningún momento, ya vamos a aprovechar el espacio, licenciado, para dejarlo claro a los habitantes, a la gente que nos ve, a los habitantes de este hermoso municipio, vamos a dejar en claro
que en ningún momento nos hemos opuesto a los avances en materia de seguridad, avances significativos. En ningún momento hemos estado en contra o hemos estado, como ellos tratan de insinuarle a la población, que nosotros estamos defendiendo miembros de estructuras criminales, que nosotros estamos a favor de las pandillas, de las maras. Queremos ser categóricos en decir, no nos oponemos a que se avance en materia de seguridad. Y reconocemos públicamente que se ha avanzado en materia significativa, en materia de seguridad. Abrazamos ese sentimiento de la población salvadoreña que ha estado asfixiada por muchos años en el tema de extorsiones, en el tema de delincuencia, en tema de lugares donde era difícil el acceso, y ahora la gente siente cierta paz, sienta alegría de poder sentir que esos territorios complicados por el crimen, estamos hablando de crimen organizado, ahora estén en otras condiciones. Abrazamos ese sentimiento de la población, pero lo que no estamos de acuerdo es en una aplicación de una medida que no escatima. Aquí no toman en consideración algunos criterios que pueden determinar, o bien decirlo categóricamente, el Estado salvadoreño sabe quién es delincuente, sabe quién pertenece a una estructura criminal de cualquier tipo, sabemos eso, y por lo tanto, al no aplicar esos criterios para que atrapen al que verdaderamente la debe y que vaya a pagar el que la debe, nosotros hemos visto que han habido muchos atropellos y que hay muchas personas que han ido a parar a la cárcel y que no tienen nada que ver con estructuras criminales. Esa es la parte que nosotros hemos señalado, es la parte que nosotros hemos criticado de la política de seguridad que ha hecho Bukele, porque miren, nosotros tenemos información basta para reafirmar que en las cárceles de este país hay muchos presos inocentes, hay muchas personas que se han muerto en las cárceles, hay muchas personas que están siendo torturadas en la cárcel y que nada deben. Eso es lo más lamentable, y hemos conocido testimonios de personas que ya se fueron a estar 1 año a la cárcel y que al final el juez determina que era inocente, que no tenía nada que ver con pandillas, que se lo llevaron por un error, por un chambre o por otro tipo de cosas, ¿verdad?, que no se toman en cuenta a la hora de ejecutar este tipo de capturas arbitrarias. Y por lo tanto hay un pequeño sector dentro de esas capturas, más de 70,000 personas que han sido capturadas bajo el régimen de excepción, y dentro de ese núcleo hay una cantidad reducida, pero hay una cantidad de personas que son inocentes y que nosotros vemos casi todas las semanas esas organizaciones que están defendiendo a estas personas inocentes en las cárceles. Se pueden ver imágenes de personas que están saliendo desnutridas, que están saliendo, que apenas pueden caminar, y salen porque descubrieron que no eran pandilleros, que no tenían nada que ver con el crimen. Por lo tanto, esos, digamos, desaciertos, esos efectos o daños colaterales, como lo dijo el mismo presidente, como lo dijo el mismo ministro de Seguridad, que son los daños o son las cosas que nosotros queremos que se corrijan en materia de seguridad. No puede ser posible que se siga aplicando un régimen, una medida como esta, y que al final, digamos en este caso particular, el Ministerio de Justicia no tenga la capacidad de poder precisar, de poder acelerar y determinar la culpabilidad o la inocencia de una persona. Y al final en esas redadas hay una gran cantidad de personas que hasta este momento sus familiares están sufriendo, los niños huérfanos. Nosotros estamos llegando a algunas comunidades donde hay muchos niños huérfanos, que ese es otro problema que nos vamos a enfrentar en lo sucesivo, de muchas, digamos, que esos niños quedaron ahí porque se llevaron a sus padres, a sus madres, y que fueron a parar a la cárcel, y que muchos de esos niños que ahora están huérfanos, que los agarró algún familiar o los agarró el vecino, muchos de esos niños y niñas, esos padres son inocentes. Ahí nosotros creemos que hay una falta por parte del gobierno, por falta de una política, digamos, integral, que permita también no solamente castigar al que la debe, sino que también que permita el tema de la corrección en aquel que sale culpable,
que permita el tema también de determinar con la prueba científica, con todo lo que, las herramientas legales que pueda determinar también quién es culpable y quién es inocente. Eso es lo que nosotros hemos cuestionado y se equivocan aquellos particularmente que generan esa opinión en la población que nosotros somos defensores de criminales en ningún momento. Insisto, reafirmo, no somos defensores de ningún tipo de estructura o miembro criminal que le haya hecho daño a la población salvadoreña. No, estamos de acuerdo que vaya a pagar si ha violado la ley, si ha infringido la ley, debe de pagarla. Y lo que pedimos e insistimos también es que se liberen a los presos que están en las cárceles y que son inocentes. Diputado, con respecto a eso, queríamos saber su opinión. Su opinión, el régimen de excepción ya no debe seguirse prorrogando para usted, en su punto de vista. Nosotros creemos que el problema va más allá del régimen de excepción. Es que el régimen de excepción, si bien es cierto, es una figura legal, únicamente permite hacer la captura de manera precisa, ¿me entiende? Pero luego de esa captura, ahí ya deja de funcionar el régimen de excepción. Es capturado con el régimen de excepción. Luego pasa a la otra instancia, a los centros penales, y ahí los responsables son la Fiscalía, ¿verdad? La Fiscalía, el tema de los jueces, que son los que no tienen la capacidad técnica, no tienen todas las herramientas necesarias para poder resolver de manera inmediata si esa persona que fue capturada bajo el régimen de excepción es culpable o es inocente. Por eso nosotros decimos, si bien es cierto, el régimen de excepción es una figura que está considerada en nuestras leyes, pero que después de la aplicación del régimen de excepción hay una deficiencia en materia del órgano judicial, porque no pueden, digamos, desahogar tanta carga de tantas personas que deja el régimen de excepción. Por lo tanto, nosotros hemos pedido de que se haga una revisión y que consideren la no viabilidad del régimen de excepción ya, y que se siga metiendo mano dura al tema de la delincuencia en este país, porque no se ha acabado el tema de la delincuencia, pero con otro tipo de medidas y con otro tipo de leyes duras también, drásticas también, que no permitan que estas personas que pertenecen a estructuras criminales se vayan o huyan de la justicia, sino que paguen. El problema es que el régimen de excepción la gente cree que únicamente es para el pandillero o para el marero o para los miembros de estructuras criminales. No, el régimen de excepción es una medida que se le puede aplicar a cualquier salvadoreño en este país. Y hemos tenido ejemplos. Hay sindicalistas que han estado presos, les aplicaron el régimen de excepción. ¿Era para ellos el régimen de excepción? En el discurso de los diputados y del presidente, no, que solo es para los pandilleros. Pero lo que hemos visto es otra realidad. El régimen de excepción se ha aplicado a líderes sociales, por ejemplo, a defensores ambientales. Nada más y nada menos en el departamento de la Unión hay una organización campesina, indígena, que se autodenomina Milpa, y ahí hay un defensor de ese deterioro ambiental que están haciendo, donde quieren o pretenden montar, digamos, el aeropuerto del Pacífico. Ahí es un territorio indígena y uno de esos líderes se ha opuesto a esa medida y se lo llevaron y le aplicaron el régimen de excepción. Y él no es ningún marero, haya dejado dos tiernos en la orfandad. ¿Y quién por ellos? ¿Y él es marero? No, pero le aplicaron el régimen de excepción y hasta este momento todavía las organizaciones indígenas, los campesinos, a las organizaciones que él pertenece, a las comunidades que él defiende, están reclamándole al presidente de la República, al sistema de justicia, que liberen a este compañero de la organización de ellos. Lo están pidiendo, lo han hecho públicamente, están pretendiendo también ir a poner una denuncia a nivel internacional. Nosotros creemos, licenciado, que se puede optar a otro tipo de medidas y el gobierno de Bukele, los diputados de Bukele deben de ir considerando, digamos, otro tipo de medidas que no sea el régimen de excepción. Sí, diputado, en la plenaria se aprobó una reforma de ley en el crimen organizado. Si nos puede explicar
acerca de qué se trata esta ley que se aprobó. Bueno, esto tiene que ver en la Comisión de Seguridad Pública y Combate a la Narcoactividad. Llegaron dos iniciativas, fueron dos. Dos iniciativas. Sí, una que busca, digamos, son como medidas transitorias o medidas especiales en materia de algunos criterios que ahora le dan un poco más de facultades a la policía, a la fiscalía, para poder, digamos, determinar en el tema de estructuras criminales, en el tema de aquellas capturas bajo el régimen de excepción, y esto también es un poco delicado. La verdad, nosotros no respaldamos, y no respaldamos porque por un lado nosotros vemos que, si bien es cierto el espíritu con el cual ellos plantean estas reformas, que buscan ser medidas drásticas para cabecillas de pandillas, por ejemplo, que aumentan las penas, por ejemplo, también la medida hace como una categorización, es decir, esas medidas permiten que el Estado, digamos en este caso la Fiscalía, pueda reagrupar a miembros de estructuras criminales, es decir, para o con el propósito de hacer condenas no individualizadas, sino condenas colectivas. Nosotros creemos que esto es también algo muy delicado, porque justamente hemos estado hablando que en las cárceles no solamente hay mareros o hay miembros de estructuras criminales, sino que también hay inocentes. El detalle es que estas medidas, por ejemplo, una de las cosas que dice es que le permite reagrupar para que al final el colapso que tiene ahorita el sistema de justicia, ¿verdad? Y que yo sí creo de que es necesario que puedan precisar o aligerar esa carga que tienen, que ha dejado el régimen de excepción, pero en la medida o en la facultad que le están dando, pueda hacer que en esa reagrupación involucren a inocentes que no son pandilleros. Y entonces van a pasar 2 años más encerrados mientras hagan ese proceso de reagrupamiento, y probablemente pueda recibir un inocente una condena de 40 o más años y no vea la luz del día y es inocente. Por eso, aquí en este caso particular, así como bien es algo que puede ser de beneficio, porque puede, digamos, oxigenar un poco, digamos, la carga que tiene el órgano de justicia, en este caso el tema de los jueces, pero también por otro lado, en ese tipo de las condenas colectivas se pueden ir muchas personas que están esperando en este momento que individualicen su caso y que determinen si es culpable o es inocente. Pero cuando lo reagrupen y digan que esta persona también pertenece a esta estructura criminal, seguramente se va a ir a estar en la cárcel o a morirse en la cárcel y no va a ver la luz del día, y puede hacer que ahí hayan personas inocentes. Esa parte nosotros reclamábamos por qué no se hizo, digamos, una consulta más exhaustiva, por qué no se tomó en cuenta la opinión también de otras instituciones como la misma Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, el tema de los convenios internacionales que se tienen. Por otro lado, también cuando se hace este tipo de reagrupamiento, según esta reforma que han hecho, menciona algunas características quienes van a ser reagrupados por pertenecer a una estructura determinada, ¿verdad? Por el tema de a qué barrio, a qué pandilla, y dice una parte ahí en uno de sus artículos, o por otros criterios que considere el fiscal. Es decir, no determina, deja una posibilidad. Es decir, si no tiene esos criterios que establece la ley, puede hacer que el fiscal, o mejor dicho, el fiscal se convierta en juez y el fiscal puede determinar, también agreguemos este otro criterio, y lo vayan a agrupar y vaya a recibir una condena sin deberla. Esto nosotros decíamos en la plenaria que se presta o es posible que termine en arbitrariedades. La otra, justamente en este tema de estas reformas que se hicieron, por ejemplo, le permiten a la Fiscalía la articulación con agentes encubiertos
dentro y fuera del país, que nosotros creemos que eso es positivo, ¿verdad? Pero cuando ya se trata del tema de las aplicaciones, el tema de los reagrupamientos, el tema de las facultades al fiscal, que ahora nosotros vemos que también le da facultades de un juez al fiscal, nosotros vemos que también allí pueden haber o puede prestarse esta medida violaciones grandes en materia de derechos que tienen cualquier persona, pues mientras no sea vencida en juicio, sigue siendo inocente. Pero con estas medidas, eso ya es un tema que se puede discutir y que pueden correr el riesgo muchas de las personas que ahora están en la cárcel a no salir nunca de esa cárcel, ¿verdad? Porque no van a individualizar los casos y puede hacer que en esa intención que tienen ellos, estamos hablando de más de 70,000 casos, licenciado, y lo que quieren con esta medida es dejar unos 300, 500 casos y que las condenas sean por grupo, no individualizado. Pero ahí también la ley digamos, en este caso no es pareja, pues. Porque el grado de alguien que se robó una gallina no es lo mismo el grado de alguien que cometió un homicidio, por ejemplo, o las categorías que se le dan a los delitos. Eso sí puede ser digamos, una de las preocupaciones que nosotros vemos que también puede generar, digamos, violaciones en materia de derechos a muchas personas. Sí, también veíamos que se aprobó la ley especial para la regularización de las notificaciones, parcelaciones para uso habitacional. ¿Nos podía comentar acerca de eso que se aprobó? En esas dos medidas nosotros respaldamos como FMLN esas medidas. Bueno, una lo que busca es, digamos, porque ese era un decreto transitorio nada más, que permitía poder regular, digamos, normalizar el tema de las lotificadoras, todas aquellas personas que andan en el negocio de la venta de lotes residenciales, donde la gente pues tiene que adquirir un crédito para poder estar pagando un lote por letras, etcétera, y al final han pasado tantos años y no han logrado poder recibir el título de su propiedad, y que muchos de ellos han sido estafados. Entonces se había aprobado un decreto que era transitorio y ahora en una de las medidas es que queda ya por ley, ya no es transitorio, sino que queda por ley esa medida. Hay muchos vacíos, obviamente, que se pueden mejorar en el camino. Y la otra medida o la otra reforma fue que también se incluya, digamos, en el Código Penal ya como un delito. Es decir, si hay un estafador que viola o infringe esta ley, puede ir a estarse arriba de 4 años a la cárcel por estafa o por no cumplirle a la población, digamos, a una familia que haya adquirido un lote. Nosotros vemos de que, si bien es cierto, hacen falta también algunas cosas, algunas demandas de algunas organizaciones que han estado luchando por años. Son familias que están en algunas urbanizaciones, en algunas colonias que todavía no se ha resuelto el problema y ellos quieren o buscan una ley integral que pueda resolverles ese tema, ¿verdad? El tema de la estafa, el tema el derecho a poder tener sus títulos de propiedad, y que han pasado muchos años y no lo han tenido hasta el momento. Ellos esperaban otro tipo de reforma, otro tipo de ley que fuera un poco más integral. Pero bien, se aprobaron estas dos reformas y nosotros respaldamos porque vemos que de cierta forma cumple el sentir y pensar o las quejas que han tenido ciertas familias que no han logrado recibir su título de propiedad o que han sido estafadas por estas personas que se dedican al negocio de la venta de lotes. Sí, bueno, diputado, para ir finalizando, pues queremos que nos comente acerca de su trabajo legislativo en territorio. Bueno, nosotros ya hemos estado desde que iniciamos. Sobre estos 2 años hemos estado acompañando a la población, digamos en el caso del departamento de Morazán. Fíjese que nosotros trajimos a la Asamblea Legislativa una iniciativa. Era un recomendable para las autoridades del Instituto Salvadoreño del Seguro Social. Nos acompañaron algunos concejales de allá del oriente, de Morazán, y también algunos alcaldes y unos sindicalistas también. Nosotros trajimos una iniciativa que buscaba, por ejemplo, prolongar la atención en la única clínica que hay en Morazán del Seguro Social,
Y se logró. Fue una de las conquistas que hemos tenido y al final se logró pasar de un horario de 7 a 3 de la tarde, que normalmente se daba de día lunes a viernes, ahora pasó de lunes a domingo, están atendiendo fines de semana y los días de semana de 7 a 6 de la tarde y está ese espacio para poderle dar una mejor atención a la población. Nosotros agradecemos a las autoridades que pusieron atención a esta iniciativa que llevó este servidor en compañía de la clase trabajadora de Morazán. Eso es como para poner un ejemplo, pero hemos estado acompañando también a Morazán. Es especial porque tiene una zona de salvadoreños que viven en territorio hondureño, es Nahuaterique. Allá por el 92 hubo una sentencia de la Corte Interamericana y esas tierras que lamentablemente, y siempre lo vamos a señalar, vamos a reclamarle a las autoridades de aquellos gobiernos de aquel entonces que permitieron que ese territorio quedara del lado de Honduras. Ahora ese territorio, se le llamaban en aquellos entonces los ex bolsones del Salvador, quedó en territorio hondureño y ahí quedaron muchos habitantes que son salvadoreños. Estamos hablando arriba de 6,000 personas que viven en esa zona. Estamos hablando de personas ya, familias que viven en esa zona y que poco o nada reciben ayuda de tanto del gobierno de Honduras como el gobierno salvadoreño. A pesar de que hay un fallo, que hay una sentencia de la Corte Interamericana que obliga a Honduras y a El Salvador a poder invertir en esas familias, ha sido muy reducida o casi nada las ayudas que han llegado a estos sectores. Por lo tanto, hemos estado dando acompañamiento, hemos estado con pláticas con algunos funcionarios del gobierno de Honduras también para que se puedan reivindicar los derechos de estas comunidades. Así como también hemos estado acompañando algunos sectores, lo que yo le decía, el sector agropecuario, el sector cafetalero, que son sectores que se han visto golpeados en estos periodos de sequía y ahora también, que ya, si bien es cierto, estamos en una época de lluvia, pero hay sectores donde no ha llovido en el departamento y que ha golpeado significativamente, ha reducido el tema o las probabilidades de tener una buena cosecha, ha afectado el tema del sector ganadero y también el sector cafetalero. Estamos coordinando agendas con estos sectores para obviamente traer y ir a gestionar con el gobierno y en otros espacios, digamos, algún beneficio que pueda resolver la problemática que tienen estas comunidades. Es decir, hemos estado acompañando a los sectores en el departamento de Morazán y también hemos traído iniciativas del departamento de Morazán al Parlamento.